Oración, Señor Jesús. A ti te damos gloria esta noche. El libro de los Hechos, capítulo 2, verso del 1 al 39, hermanos. Esa es la base que tomaremos esta noche, pero solamente quiero leer unos versículos y ya de ahí en el transcurso del mensaje estaremos notando todo el verso 1 al 39. Rápidamente se puede meter ahí a la palabra del Señor. Libro de los Hechos, capítulo 2, versos del 1 al 39. Bien, amado hermano, a veces nos hace falta confirmar con la palabra lo que Dios quiere para con nosotros. Dice la Escritura en el capítulo 2, verso 1 al 39. La palabra dice en Hechos 2, versos del 1 al 39, la palabra del Señor dice: cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Se desaparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba, ¿qué dice? Les daba que hablasen. 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto es notorio, y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Daré prodigios arriba en el cielo, señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero luego dice la Escritura, amado hermano, en el versículo 37, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa. Lea conmigo: porque para mí es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor, nuestro Dios llamare. Aleluya. Puede tomar su lugar. Gloria a Dios. La palabra que encontramos, hermano, en el libro de los Hechos es evidente de lo que el Señor pretende hacer con cada uno de nosotros como creyentes. El tema de esta noche se llama la promesa del Espíritu Santo para todo creyente. A mí me llamó la atención el por qué tenía que hablar de esto. Y cuando vamos a la Biblia, hermano,
encontramos en el libro de los Hechos, que tiene los antecedentes, que son los fundamentos, amados hermanos, sobre la doctrina o la enseñanza acerca de la doctrina del Espíritu Santo para nuestros días. A veces ignoramos lo que Dios quiere hacer para con nosotros. Ignoramos la doctrina o ignoramos la enseñanza referente a la obra del Espíritu Santo. El Evangelio según San Juan, desde el capítulo 13, cuando hace la última cena al Señor, en el capítulo 14, 15, 16, encontramos, hermano, que el Señor habla de la obra del Espíritu Santo, habla de la promesa del Espíritu Santo, habla acerca del Consolador que estaría con nosotros. El Evangelio según San Lucas también refiere que les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. En el día en que el Señor fue arrebatado al cielo, les dijo este mismo Jesús que está siendo arrebatado en el cielo, así mismo vendrá. Pero en el periodo del libro de los Hechos, cuando se escribe el libro, la Escritura nos enseña que se dirige directamente a una persona en particular llamado Teófilo, pero de repente el escritor empieza a tomar una narrativa referente a lo que los discípulos pretendían. Ellos querían saber qué pasaría con el reino de Israel, el reino que el Señor había instituido con ese pueblo, pero de repente le dijo el Señor: no les toca a vosotros saber acerca de esto, lo que les toca saber es algo que ustedes tienen que entender. Hechos 1:8: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, me seréis testigos. El propósito del Señor, amado hermano, en todo el libro de los Hechos es tener la evidencia clara de la importancia que tiene el poder del Espíritu Santo. Y Pedro explica en el capítulo 2, desde el verso 14 al 39, un sermón bajo la influencia y el poder del Espíritu Santo para dar a conocer lo que se estaba profetizando acerca de la promesa que el mismo Jesús les había dicho a los discípulos: no se vayan de Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto. Y esta promesa, mi hermano, era referente al Espíritu Santo. En la profecía dada a Joel había anticipado desde el capítulo 2, verso 28 al 32, y en los postreros días. Cuando usted entra a la Escritura, es necesario considerar tres aspectos fundamentales respecto a la promesa del Espíritu Santo para todo creyente. ¿Qué vamos a analizar esta noche? Tres aspectos fundamentales respecto a la promesa del Espíritu Santo para la vida del creyente. Se lo vuelvo a repetir. ¿Qué vamos a analizar esta noche? Tres aspectos fundamentales respecto a la promesa del Espíritu Santo para todo creyente. Es decir, usted que es bautizado en agua, pero no ha recibido el Espíritu Santo, usted tiene que tener, y consecuente, tiene que buscar la promesa de la venida o más que todo el bautismo del Espíritu Santo. Vamos a analizarlo de acuerdo a lo dicho por el profeta Joel. También, hermano, vamos a analizar la promesa de Jesús referente a la venida del Espíritu Santo. Y también, hermano, vamos a ver lo que implica cómo recibir el bautismo del Espíritu Santo. Se lo vuelvo a referir. Vamos a analizar lo referente a la profecía de Joel. También estaremos viendo acerca de la promesa de Jesús referente a la venida del Espíritu Santo. Y vamos a ver también lo que implica cómo recibir la promesa del Espíritu Santo. Levante la mano los que no tienen el bautismo del Espíritu Santo, rápidamente, hermanos. Y levante la mano los que lo tienen pero lo apagaron. Amén. ¿Qué vamos a analizar, hermano? Mire, la Escritura nos da una referencia acerca de lo dicho por el profeta Joel. Vaya rápidamente a Joel capítulo 2, verso del 28 en adelante. Libro del profeta Joel. Dice la Escritura que cuando llegó el día del Pentecostés, todos estaban unánimes juntos y recibieron de mi hermano con un estruendo de un viento recio que sopló y llenó toda la casa. Y de repente se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego sentándose sobre la cabeza de cada uno de ellos. Y de repente la gente le empieza a preguntar, al ver la manifestación que estaba pasando, hermano, en ese día en el aposento alto, dice la Escritura que la gente curiosa, la gente que había ido, mi hermano, por la fiesta que celebraba, por la fiesta de las cosechas que se llevaban a cabo, también se llevaba a cabo también la consagración de las primicias, de las semillas o de las cosechas que se habían llevado a cabo.
Dice la Escritura que habían llegado de diferentes lugares, y entonces cuando viene el Espíritu Santo sobre la vida de la gente, de aquellos 120 que estaban ahí reunidos, dice que les empezaron a oír bajo sus propias lenguas, les empezaron a oír que hablaban maravillas, que hablaban en sus propias lenguas las maravillas o exaltaban el nombre del Señor. Y eso llamó la curiosidad para la gente que estaba en ese tiempo. Y entonces, amado hermano, Pedro se levanta para darle un mensaje a la gente que estaba ahí reunida. No un mensaje a los 120, sino un mensaje a la gente que se había reunido para la celebración de la fiesta de las cosechas. Y Pedro, ya siendo lleno del Espíritu Santo, aplica un mensaje que está en Joel para hacer referencia a lo que el Señor había hecho en ese día. Mire lo que dice Joel capítulo 2 verso 28. Lo mismo lo expresó Pedro. Y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu, que dice en aquellos días. Ahora Pedro, en el día del Pentecostés, se levanta Pedro y dice, en los postreros días, dice, en el Antiguo Testamento estaba haciendo referencia a Pedro y dice, en los postreros días, es decir, en los tiempos que habían pasado y que ahora estaban en el presente, se estaba cumpliendo una promesa dada por el profeta Joel y había llegado en el día del Pentecostés. O en el día, mi hermano, en que el Señor había destinado para que estuvieran reunidos para recibir la promesa del Espíritu Santo. ¿Y a qué se referían los postreros días? Dice la palabra, mi hermano, que esto es algo que se determina como el tiempo en que el Señor actuaría de modo poderoso. Es decir, es un tiempo cuando el Señor trae una evidencia clara de su señorío y de su poder para juzgar el mal, para traer salvación y restauración. Al hablar de los postreros días, se está refiriendo a un tiempo, escuche bien, al hablar de los postreros días, se está refiriendo a un tiempo en el que el Señor va a traer juicio, en donde el Señor va a traer salvación, en donde el Señor va a traer restauración. Cuando se habla de los postreros días, usted tiene que tener en la mente que el Señor va a traer juicio, que el Señor va a traer salvación, que el Señor va a traer restauración. Ahora, para que no se me vaya a dormir rápidamente, mire, cuando usted se da cuenta que ahorita la mayoría de muchas iglesias están ahorita convocando las vigilias, las oraciones, los ayunos, la búsqueda de la presencia del Espíritu Santo, y esto no es que es obra de la casualidad. Hay algo que Dios está tratando de hacer con cada una de las iglesias que están adelantando la presencia del Espíritu Santo. ¿Qué va a traer Dios? Va a traer juicio sobre el mal. Es decir, Dios de una otra manera va a traer salvación, pero también va a restaurar. Hay cosas que nosotros hemos permitido y que hay algo que el Señor va a hacer, hermano, que es en cierta manera intervenir en medio de la necesidad en la que estamos. A lo mejor usted diga, bueno, ¿y cómo Dios va a intervenir? Bueno, usted sabe, no me necesito referirme a todo esto, pero usted sabe lo que está pasando con la sociedad actual. Y ahí es donde Dios va a intervenir. Así es que Pedro se levanta primero a hacer una mención sobre lo que el Señor haría. Traería salvación, pero también traería restauración. Traería juicio. En el Antiguo Testamento se revela que los postreros días comenzaron en la primera venida de Cristo y en el derramamiento inicial del Espíritu Santo sobre los 120 congregados en el día del aposento alto. Es decir, cuando comienzan los postreros días, desde el advenimiento de Jesús, desde que el Señor viene por primera vez a la tierra, pero también, mi hermano, desde el derramamiento y cumplimiento de la promesa del Espíritu Santo en el libro de los Hechos capítulo 2. Al hablar de los postreros días significa que Dios, cuando vino por primera vez a la tierra, nacido por una mujer virgen, recuerde que trajo juicio sobre el mal. Dice la Escritura que hacía bienes, hacía milagros, hacía prodigios, estaba hablando acerca del reino de los cielos, pero también trajo salvación y también trajo restauración en el periodo de Jesús. Ahora, cuando viene el periodo del libro de los Hechos, cuando ahora los discípulos son llenos del poder del Espíritu Santo, ¿quiénes empiezan a traer juicio?
a través de la obra del Espíritu Santo, son los apóstoles. ¿Quiénes empiezan a traer el mensaje de salvación? Son los apóstoles. ¿Y quiénes están trayendo ahora la obra de la restauración? Pues el Espíritu Santo a través de los discípulos. Se caracteriza como la época de juicio contra el mal, autoridad sobre los demonios, salvación para la humanidad y la presentación del reino de los cielos. Es lo mismo que le acabo de explicar. El proceso es que el Señor enfatiza esto para mostrarnos que si Dios va a traer una visitación a sus iglesias, es necesario que el Señor comience a hacer lo que Él sabe hacer. Amén. Mostrar el reino de los cielos, amado hermano, en la tierra. Lo dicho por el profeta Joel, enfatiza el derramamiento del Espíritu Santo. No solamente Joel habló acerca de los postreros días en donde Dios traería juicio sobre el mal, donde traería salvación y donde traería restauración, sino también enfatiza el derramamiento del Espíritu Santo. Si hay algo de la manera en que Dios puede hacer cumplir su obra en la tierra, es a través del poder del Espíritu Santo. Se lo vuelvo a referir. Para que Dios pueda cumplir su obra en la tierra, se necesita el poder del Espíritu Santo. Se lo vuelvo a reiterar. Para que Dios pueda cumplir su obra en la tierra, se necesita la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. Usted necesita el Espíritu Santo. A lo mejor ya se acostumbró a vivir así, mis amados hermanos. Usted necesita el Espíritu Santo. Usted necesita despertar al Espíritu Santo. Como Pablo le dijo a Timoteo, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don del Espíritu Santo que está o fue impuesto sobre ti. Recuerde que el Espíritu Santo aviva, mi hermano, el interior de cualquier persona. Recuerde que el Espíritu Santo sacia la sed de la persona que está angustiada, así como se lo dijo a la samaritana. Mira que de esta agua volverás a tener sed, pero del agua que yo te daré será en tu interior como ríos de agua viva que saltan para vida eterna. Y de esta agua que yo te voy a dar no vas a volver a tener sed jamás. Porque el creyente, mi hermano, vive en cierta manera en una situación en la que deja de buscar la presencia del Espíritu Santo. Probablemente porque ni siquiera se imagina qué es lo que hace el Espíritu. Pero se levanta diciendo y haciendo énfasis referente a la obra del Espíritu Santo y dice: derramaré de mi espíritu. ¿Quién está hablando ahí? Dios a través del profeta. Ahora está hablando a través de Pedro. Derramaré de mi espíritu. Quien está reafirmando la promesa es Dios. ¿Sobre quiénes? Sobre toda carne. El poder de Dios viene sobre la debilidad humana, siempre sabiendo que los seres humanos se vuelven instrumentos de Dios cuando el Espíritu Santo viene a la vida de ellos. Pero como seres humanos tenemos que entender que necesitamos al Espíritu Santo en nosotros. Señor dijo: derramaré mi espíritu sobre toda carne. Así que no hay nada de distinción. Dice la palabra de acuerdo a Joel y de acuerdo a lo dicho por el apóstol Pedro. Y dice la Escritura: y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. ¿Sabe que Dios de antemano tomó en cuenta su generación? ¿Cuántos de sus hijos ahorita no se encuentran en la iglesia? ¿Cuántos de sus hijos se encuentran hoy fuera de la iglesia? Se encuentran fuera del redil, se encuentran fuera de la salvación. Pues el Espíritu Santo, mi hermano, a través de la profecía de Joel y lo confirmado por Pedro, le hace recordar a usted que su generación también sería investida por el poder del Espíritu Santo. Si hay algo que a usted le debe de instar esta noche es buscar con mucha vehemencia, mi hermano, la llenura del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo si usted no lo tiene. Si lo ha apagado, es momento de volver a encenderlo, es volver una vez más a buscarlo, es un momento de volverlo a hacer que fluya dentro de nosotros. Pero a veces, hermanos, nos acostumbramos a vivir en este estilo de vida que dejamos de tener o anhelar la bendición del poder del Espíritu Santo. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Consideró de suma importancia que su descendencia fuera llena del Espíritu Santo, no importando su género. Pero también vuestros jóvenes verán visiones. ¿Saben que Dios le puso la atención a los jóvenes sin consideración? Es decir, sin tener en cuenta la edad. Necesitaban el poder de Dios. Y dentro de los que estuvieron en los 120 que estuvieron en el día del Pentecostés, había jóvenes, había ancianos, había siervos y siervas.
Y cuando se refiere a siervos y siervas, no se está refiriendo a pastores, no se está refiriendo a evangelistas, no se está refiriendo a personas que tenían un título, se estaba refiriendo a personas que habían sido esclavas y que habían sido libertadas, ahora del yugo de Roma, ahora del yugo de la esclavitud, y que ahora estaban siendo libres por la causa de Jesucristo, y que ahora se estaban convirtiendo al evangelio, y que habían sido llenos del poder del Espíritu Santo. De antemano se les consideraba siervos porque ellos dependían de un Señor. Ahora los 120, ellos, mi hermano, ahora le pertenecían al Señor y eran las primicias de los 12 que habían sido alcanzados y llamados al ministerio para que compartieran el reino de los cielos. Cada uno de nosotros necesitamos saber que hasta los jóvenes, aquí tenemos a 3 jóvenes presentes que necesitan también la llenura del Espíritu Santo. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días, sin distinción de rango social, sería derramado el Espíritu Santo y profetizarían. Cuando habla de profetizar, se está refiriendo que se levantarían a predicar con valor. No están refiriéndose a solamente hablar la palabra, sino que se levantarían a predicar con valor. Pedro está profetizando ese día. Pedro está recordando la profecía de Joel, pero Pedro también les está anticipando la necesidad de la salvación a aquellos que estaban presentes. ¿Por qué fue necesario explicar esto? Porque la gente de su tiempo, mi hermano, está como la gente de hoy. Nada más como espectador, pero nada de desear que ser un protagonista. Amados hermanos, ya no necesitamos estar como espectadores, ahora necesitamos desear con mucha más urgencia el poder del Espíritu Santo. Y sobre todo porque no podemos vivir así, hermanos. Yo no sé si usted se ha conformado a vivir así, pero la palabra esta noche es con la necesidad de que usted tenga que buscarlo con mucho más urgencia. Habría señales en el cielo, en la tierra, como testimonio de todo aquel que invocaría el nombre del Señor sería salvo. Cuando Joel dice que habría señales en el cielo como en la tierra, en el día del Pentecostés hubo una evidencia clara de las señales en el cielo como en la tierra. Señal en el cielo. El Señor Jesús había ascendido al cielo, al trono, a la mano derecha del Padre. Y dice la Escritura que Él está como abogado por cada uno de nosotros. Recuerde que Esteban, cuando estaba siendo martirizado, él vio los cielos abiertos y al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios Padre. Aleluya. Había señales en el cielo, sí, ciertamente el reino de los cielos se ha acercado, dijo Jesús. Habría señales en el cielo, dice la Escritura que sonó como un estruendo de un viento recio que llenó toda la casa. Y luego otra evidencia en la tierra, se les aparecieron lenguas como de fuego asentándose sobre sus cabezas y todos ellos hablaron en otras lenguas. Ahí estaba una evidencia gloriosa de la profecía de Joel que se estaba cumpliendo en el día del Pentecostés. Ahora, ¿por qué tuve que hablar esto, hermano? Porque está escrito en la Biblia y es una confirmación de una promesa. Jesús dijo que era necesario que Él se fuera para que viniera entonces el Consolador. Y para que pudiera venir el Consolador se tenía que cumplir su palabra. Y se cumplió en el día del Pentecostés. Pero ahora, hay un testimonio de Cristo, hermano. Segundo lugar, veamos el testimonio que está registrado en la predicación de Pedro. La Escritura nos dice, mi hermano, y nos da una clara pregunta. ¿Qué debemos hacer referente? Ellos le dijeron, los que estaban viendo, los que estaban dando testimonio, los que estaban viendo qué estaba pasando con los que habían recibido del poder del Espíritu Santo, ellos le hacen una pregunta a Pedro, ¿qué debemos hacer referente al testimonio de Cristo, concerniente a la promesa del Espíritu Santo en el Pentecostés? Ellos, amados hermanos, cuando usted va al libro de los Hechos, capítulo 2, cuando Pedro se levanta, empieza a predicar, habla la profecía de Joel, pero de ahí, mi hermano, empieza a hablar referente a lo que ellos le habían hecho a Jesús. A ver, amados hermanos, usted sabe que el que intercede para que recibamos al Espíritu Santo es Cristo. Quien lo envía es el Padre. Y nosotros necesitamos entender la importancia de que si usted quiere avivar el fuego del Espíritu Santo, si usted quiere el bautismo del Espíritu Santo, necesita, mi hermano, entender la obra de Cristo en su vida. Quiero hacer esto rápidamente para llegar a lo último. Dice la Escritura, lo que ellos ignoraban, estaban ignorando lo que sucedía en ese día, estaban atónitos. Dice la Escritura porque estaban viendo en los 120, ellos pensaron que estaban llenos de mosto.
Y miren que la palabra del Señor dice que todos los pecados se pueden perdonar menos la blasfemia en contra del Espíritu Santo. Así que todavía Dios tuvo misericordia de ellos cuando blasfemaron en contra de lo que estaban recibiendo. Dice la Escritura, amados hermanos, en el libro de los Hechos, en el discurso que Pedro da, ellos hablaron, hermano, pensando algo que ni siquiera conocían. Y dice la Escritura, porque estos no están ebrios, capítulo 2:15, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Era por la mañana cuando recibieron el Espíritu Santo. Aquella gente que estaba viéndolo, mi hermano, como espectadores, ignoraban lo que el Espíritu Santo estaba haciendo en la vida de esas 120 personas. Amados hermanos, si a lo mejor usted está ignorando la obra del Espíritu, por eso a lo mejor ni siquiera la busca, a lo mejor ni siquiera la desea. Pero cuando una persona conoce la obra del Espíritu Santo, con vehemencia la va a buscar. Lo va a anhelar, lo va a desear constantemente en su vida. Ellos no estaban llenos de mosto, es decir, no estaban bajo el influjo del vino fermentado. Pero Pedro en su mensaje les declara también a los judíos y a los gentiles que estaban presentes lo que también ellos habían hecho con la vida de Jesús. Juan el Bautista habló que él os bautizaría con el Espíritu Santo y fuego. Juan el Bautista habló y dijo, el que viene detrás de mí, el cual yo no soy digno ni siquiera de desatar la correa de sus sandalias, él os bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Juan daba testimonio de que Jesús traería el bautismo del Espíritu Santo, traería la obra del Espíritu Santo. Joel había predicho que Dios le enviaría. Jesús tenía que cumplir su promesa. Pero ahora ellos tenían que reconocer primero algo que habían hecho para que ellos también lo pudieran recibir. Ahora, quiero que entienda esto. Una cosa es que usted haya recibido el Espíritu Santo, que lo haya bautizado, pero otra cosa es que usted lo haga permanecer dentro de su vida. Para los que no lo tienen, ¿qué se necesita entonces para poder recibir el bautismo del Espíritu Santo? Para los que lo tienen, amado, y lo han dejado y lo han apagado, mi hermano, necesitan volver a renovar una relación estrecha con el poder del Espíritu Santo. Si usted quiere volverlo a avivar, si usted quiere volverlo a tener dentro de su interior como ríos de agua viva. Pero me voy a referir para los que no lo tienen. Pedro les presenta ciertas verdades que ellos ignoraban referente a Jesucristo. Jesús Nazareno, mi hermano, dice la Escritura, varón aprobado por Dios, hizo ante ellos maravillas, prodigios y señales. Estoy solamente leyendo rápidamente porque voy a hacer énfasis en una parte que me interesa hacerlo. Dice la Escritura que Pedro les dice que fue entregado por determinado consejo. Usted sabe quiénes lo llevaron al martirio. Desde los fariseos, los saduceos, aquellos, mis hermanos, que estuvieron en contra del, en este caso, del ministerio de Jesús. Fue entregado, le prendieron, lo mataron, lo crucificaron, y Dios le levantó de los dolores de la muerte, resucitándole y sentándolo a la diestra de Dios. Fue exaltado hasta la diestra de Dios, Señor, y como Señor nuestro, y fue hecho Señor y Cristo. Ahora, era necesario que Pedro dijera esto, porque Jesús, hermano, cuando estuvo en la tierra estaba como el Hijo de Dios. Cuando asciende al Padre, ahora se encuentra como el Señor y Dios. Entonces, para ser enviado el Espíritu Santo, tenía que haber un señorío exaltado sobre todas las cosas. Si usted tiene el bautismo del Espíritu Santo, si usted desea que el Espíritu Santo lo llene, lo bautice, tiene que reconocer el señorío de Cristo sobre su vida. Y a lo mejor diga, hermano, pero es que yo busco a Dios, quiero a Dios que me bautice, pero no reconozco el señorío de Cristo. Es decir, en la carta a los Romanos dice, y el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Pero la palabra dice que los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios.
Entonces significa que si usted quiere el bautismo del Espíritu Santo o quiere volver a reanimar o reactivar el bautismo del Espíritu Santo, usted necesita reconocer al señorío de Cristo sobre su vida, porque usted no va a vivir de acuerdo al modelo que usted quiera vivir, ni va a andar como usted quiere andar, ni quiere hacer lo que usted quiere hacer, sino que ahora Cristo tiene que tomar el señorío de su vida y usted tiene que andar bajo lo que Él quiere hacer en usted. A lo mejor por eso no lo quiere buscar, no lo desea ni lo anhela, porque sabe que el que va a tener tomar el control de su vida va a ser Dios a través del Espíritu Santo. Pero por eso muchas personas no tienen el bautismo del Espíritu Santo, porque no es cualquier cosa. La palabra recibir el poder está refiriéndose a un gran poder que conlleva una gran responsabilidad, que conlleva un gran compromiso. Por eso la palabra traducida del griego dunamis, que viene diciendo a mi hermano un gran poder. Jesús lo dijo, van a recibir un gran poder, pero ese gran poder que van a recibir va a llevar consigo una gran responsabilidad y va a llevar consigo un gran compromiso. Pablo le dijo, hablando de la Escritura, y no apaguéis el Espíritu Santo por el cual fuiste sellado para el día de la redención. Pablo sabía muy claramente, y no contristéis al Espíritu Santo, lo dijo claramente a Pablo, no contristes al Espíritu Santo. Jesús dijo estando en la tierra que todo pecado era perdonado, menos la blasfemia en contra del Espíritu. Así que mi hermano, si usted quiere el bautismo del Espíritu Santo, tiene que reconocer el señorío de Cristo en su vida. Es decir, usted tiene que dejar el control absoluto al Señor de su vida. Si no, de lo contrario, el Espíritu Santo no va a poder venir sobre usted. Ahora se lo voy a traducir de acuerdo a la palabra de Pedro. Pedro le dice, ellos hacen una pregunta como número 3 o punto número 3. ¿Qué debemos hacer para experimentar el derramamiento del Espíritu Santo? Ellos le hacen una pregunta a Pedro, ¿qué debemos hacer? La palabra dice que se compungieron de corazón. La palabra compungir de corazón significa que les dio un gran dolor, una gran tristeza. Ellos sintieron el remordimiento de la conciencia de saber que ellos habían llevado la crucifixión a Cristo y no le habían reconocido como el Mesías que había sido enviado para predicar el reino de los cielos. Ahora la pregunta que ellos hacen es, ¿qué debemos de hacer? Usted quiere recibir el bautismo del Espíritu Santo, no solamente tiene que reconocer el señorío de Cristo. Le voy a decir la palabra de Pedro, arrepentidos. ¿Qué significa la palabra arrepentirse según el mensaje de Pedro? Usted tiene que tener un cambio radical de su mente como de su ser. De repente el Espíritu Santo quiere actuar en su vida, quiere tratar en usted, quiere actuar en su ser, pero usted no lo deja actuar, no lo deja que obre en usted. Por eso el Espíritu Santo no puede tener una bendición sobre su vida. Si usted va a la Escritura se dará cuenta que ellos ya habían aceptado al señorío de Cristo. Porque un día le preguntó al Señor a Pedro, ¿quién dicen los hombres que yo soy? No, y empezaron a decir, no, pues uno dice que era el profeta Jeremías, otros dicen que Elías, y otros empezaron a decir que era otro de los profetas que se va a levantar. Pero de repente por el Espíritu Santo dice la Escritura que revela a Pedro, tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Ellos habían reconocido a Cristo porque habían dejado las redes y lo habían seguido. Mateo había dejado la mesa de los impuestos. La mayoría lo habían seguido, mi amado hermano, de tal manera que para que ellos pudieran recibirlo tenía que tener un arrepentimiento. Usted tiene que tener un cambio radical de su forma de pensar como su forma de su voluntad. Cada uno debe de cambiar de parecer y proponerse aceptar la voluntad de Dios. Implica que la obra del Espíritu Santo tiene que ser sobre usted. Implica que la obra del Espíritu Santo tiene que estar sobre usted. Pues hace rato cantaron, renuévame Señor Jesús, y usted sabe lo que le estaba diciendo en el canto. Pues nomás lo estaba cantando por cantar. Pero al hablar de renovar, estamos hablando de que queremos que Él transforme lo que hay en nosotros. Hay que Pedro se levanta y les dice, se tienen que arrepentir. Quieren el bautismo, quieren el don, quieren también hablar en lenguas, quieren también ser bautizados. Arrepiéntanse. Reconozcan el señorío de Cristo y tienen que tener un arrepentimiento. Segundo, bautícese cada uno. ¿Por qué se bautizó usted en agua? Anoche hace 2 días que terminaba este mensaje, yo le decía, Señor, ¿por qué quieres que le vuelva a recordar el bautismo en agua? ¿Sabe que el bautismo en agua es ejercer la obediencia que Cristo tiene para con nosotros? Usted se bautizó por obediencia, ¿sí o no? Amén.
Te lo recuerdo, ¿se bautizó para obediencia, sí o no? Usted murió para el mundo y resucitó, o se renovó, se levantó para Cristo, ¿sí o no? Y entonces, ¿por qué no ha venido el bautismo del Espíritu Santo sobre su vida? ¿Por qué no ha venido el poder del Espíritu Santo sobre usted? Porque si no reconocemos el señorío de Cristo, si no cambiamos nuestra mente y no radicalmente cambiamos nuestro ser, ¿cómo vamos a ejercer la obediencia, hermanos? Para poder obedecer se necesita reconocer quién es nuestro Señor. Voy a terminar así esta última partecita. Ya se me está acabando el tiempo, me dieron un tiempo. Por eso me estoy apresurando. Pero escuche bien lo que le estoy diciendo. Para que los 120 fueran bautizados, ellos ya habían tenido que reconocer el señorío de Cristo. No se vayan de Jerusalén hasta que sean investidos. ¿Sabe que Pedro y los demás ya habían sido bautizados en agua? Pero no tenían la evidencia del Espíritu Santo, porque Juan los había bautizado para arrepentimiento. Así es que Jesús ya no los bautizó. Ellos ya tenían un bautismo de arrepentimiento, y cuando ellos le llamaron, cuando fueron llamados, ellos aceptaron el llamamiento de Jesús, porque ellos estaban reconociendo por medio del Espíritu Santo que el que los estaba llamando era el mismo Dios a través de Jesús. Ahora, lo voy a parafrasear para llegar al punto final. Joel predijo una promesa sobre los postreros días. Dios traería juicio sobre el mal. Usted lo sabe, en la crucifixión acabó exhibiendo a mi hermano a los demonios y toda la obra de Satanás. Segundo, trajo salvación en la obra expiatoria de Cristo, sí. Consumado es. Trajo salvación. Tercera, trajo restauración. Sí, trajo restauración. Porque Malaquías en sus últimos versículos dijo que haría volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Así es que trajo una restauración. Pero ahora, para que viniera el bautismo del Espíritu Santo se tendría que reconocer el señorío de Cristo. Estos no están llenos de mosto, sino esta es la evidencia de la promesa de Jesús que dijo: en los postreros días derramaré de mi espíritu. Esta es la evidencia. No se vayan de Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto. Esos 120 estuvieron ahí porque reconocieron el señorío de Cristo, mi hermano. Segundo, que había arrepentimiento y un cambio de vida radical en ellos. Tercero, ya se habían bautizado en agua. Ellos estaban obedeciendo ahora el mandato de Jesús, porque el bautismo en agua era una evidencia, mi hermano, de aceptar con obediencia el señorío de Cristo sobre ellos. Por eso lo recibieron. Por eso, mi hermano, recibieron el bautismo del Espíritu Santo, porque ya no se les complicó, sino que ellos, mi hermano, ahora tenían una evidencia. Por lo tanto, aquellos que se bautizaban en agua daban testimonio público de que ellos se habían convertido en propiedad de Jesús y de que Cristo era su nuevo Señor. Por eso se bautizaban en agua, pero ahora el bautismo del Espíritu Santo era una evidencia de que el Señor estaba en ellos y sobre ellos. Termino diciéndole así: el bautismo del Espíritu Santo nos da un testimonio de que Jesús está en ellos y sobre ellos. En ellos, porque nos convertimos, porque aceptamos, porque reconocimos que somos pecadores y que sin Cristo nosotros no somos nada. Está sobre nosotros, porque Él es el que ejerce señorío sobre nuestras vidas. Amén. Donde quiera que usted esté, donde quiera que usted vaya, aún haya pagado al Espíritu Santo. Pero puedo decirle una cosa, que aun desde quiera que usted se encuentre, el Espíritu Santo le va a redarguir y le va a decir y le va a indicar cuánto es necesario que usted se vuelva a Cristo. El Espíritu Santo, su obra redentora es regresarlo a Dios. Su obra redentora es que usted voltee la mirada a Cristo. ¿Sabe a quién apunta el Espíritu Santo? A Cristo. Porque tomará de lo mío y Dios lo hará saber. Así es que el Espíritu Santo siempre le va a hacer voltear la mirada hacia Cristo, quien hizo la obra expiatoria. Y entonces Él confirma: recibirán el don del Espíritu Santo si ustedes se arrepienten, si ustedes se bautizan, si ustedes reconocen el señorío de Cristo. Ustedes van a recibir también la salvación, pero también van a recibir el don, el regalo. Cuando habla y recibiréis el don del Espíritu Santo, se está refiriendo a un don, a un regalo que el Señor otorga cuando nosotros, amados hermanos, entregamos con completo nuestra vida a Cristo.
¿Quiere recibirlo? Se necesita, mi hermano, algo importante. Haciendo la recapitulación sencilla y práctica. Joel predijo una promesa. En el libro de los Hechos trajo un cumplimiento. Jesús prometió que antes de irse haría un cumplimiento de una promesa. Así es que Joel y Jesús y Dios estaban de acuerdo con una promesa ante miles de años que se había predicho. Llegó el cumplimiento en el día del Pentecostés. Segundo, Pedro se levanta para decirles que todos los que estaban ahora presentes necesitaban reconocer el señorío de Cristo. Segundo, se tenían que arrepentir. Tercero, se tenían que bautizar. Cuatro, tenían que vivir bajo la obediencia y la sujeción ahora de su nueva vida en Cristo. Pero al final les dijo, van a recibir el don, ese regalo que viene por obra del Espíritu Santo. Y quiero que vea esta última porción para que podamos orar. En el capítulo 2, verso 39, porque para vosotros es la promesa. Ahora Pedro les está diciendo, no solamente para 120 personas, sino esta promesa que Joel dijo, que Jesús también la reafirmó y que ahora se está cumpliendo, es para todos vosotros. Porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos, para todos los que estáis lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Ahora Pedro les está dando una invitación, les está diciendo, ¿saben? Ustedes van a tener este don. Simple y sencillamente les da estos pasos a seguir. Arrepiéntanse. Tienen que esperarlo. Tienen que pedirlo. Lo tienen que desear. Y lo tienen que recibir. Estas 5 cosas se encuentran desde el capítulo 1 hasta el capítulo 2 a sus versículos finales. Las personas que estuvieron congregadas ahí, mi hermano, ya tenían un arrepentimiento, ya tenían un cambio de vida, ya habían sido prácticamente convertidos a Cristo. Esperaron la promesa, sí. 10 días estuvieron congregados. ¿Qué más hicieron? Lo pidieron con ayuno y oración. Dice que estaban orando unánimes, juntamente con las mujeres que estaban ayunando y estaban pidiendo. Lo desearon, sí. ¿Por qué? Porque 120 que quedaron para esperarlo. 380 personas se fueron. 120 deseaban el bautismo del Espíritu Santo y lo recibieron. Sí, lo recibieron con poder. Hermano, ¿usted quiere recibirlo? Usted lo necesita, usted lo anhela. Pues necesita aceptar el señorío de Cristo. Necesita un verdadero arrepentimiento. Necesita reconocer que el bautismo en agua es para obediencia. No es para decir ya me bauticé y se acabó. No. Usted no tiene que entender que el bautismo en agua es para un paso de obediencia. Es para reconocer a Cristo. Usted tiene que entonces, mi hermano, esperarlo. Ahí tiene que estar ahí, Señor. Tú has prometido en tu palabra que me vas a dar el bautismo del Espíritu Santo. Lo tiene que pedir. Porque si no lo pide, ¿cómo se lo va a dar? Le quiero decir, ¿lo desea? Usted lo desea. Cuando alguien lo desea, lo busca. Y esto se lo digo por testimonio. Vaya a Lucas capítulo 11, verso 10 al 13 y nos ponemos de pie. Lucas capítulo 11, verso 10 al 13. Cuando yo llegué al bautismo del Espíritu Santo, yo veía a la gente que recibía el bautismo. Yo veía que la gente recibía, hablaban en lenguas. Y de repente, amado hermano, yo un día le dije, Señor, yo quiero esa promesa, yo quiero esa evidencia, pero yo no quiero brincar como ellos, yo no quiero saltar como esta persona, tampoco quiero aplaudir como aplaude esta, tampoco quiero, Señor, como aquella persona. Por eso usted no me ve que brinque, salte y dance. Yo no soy así, mi amado hermano. Yo siempre se lo pedí, le dije, Señor, yo quiero pedírtelo con calma, yo quiero sentirlo, yo quiero que esa evidencia sea algo deseable, algo que sea una delicia para mí. Yo quiero palparlo, que es más, quiero oírlo. Y he tenido la bendición de oír la voz del Espíritu Santo. Tengo esa bendición, amado hermano. Y cuando lo estoy apagando, ¿quién cree que habla para que no lo apague? ¿Quién cree que me redarguye para que no lo apague? ¿Quién cree que me está ministrando para que no lo apague? Yo no sé si usted no lo desea. Yo desde que me senté allá afuera, allá atrás, y de ahí doblé mi rodilla y yo empecé a cantar el canto que empecé al inicio de este mensaje. Le dije, Señor, yo no sé si ellos no lo quieren, pero si en realidad lo conocieran y entendieran quién es el que quiere bautizarlos,
podría decirle que usted ya lo estuviera buscando todos los días. Estaría detrás de esa bendición, de esa promesa. Vaya Lucas 11, póngase de pie, versos 10 al 13. Esta palabra, mi hermano, este mensaje que le estoy dando hoy, es necesaria para que usted pueda recibir el bautismo del Espíritu Santo. Si usted ya lo apagó, hermano, tiene que volver a reconocer el señorío de Cristo. Quien se lo dio fue Cristo a través de la promesa que le dio. Reconozca el señorío de Cristo sobre su vida, amado hermano, porque no es cualquier persona, no es cualquier don. Lo que Dios le dio, mi hermano, que usted ya lo recibió, no tiene por qué apagarlo, porque viene de Cristo. Amén. Y recuerde que es un gran poder. Recuerde que es un gran poder. Recuerde esto que le estoy diciendo. Lo que usted recibió fue un gran poder. Lo que usted recibió es algo más allá de lo que usted puede entender. Es el Espíritu Santo morando en su vida. ¿Acaso ignoráis que sois templo del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo mora en vosotros? Santiago dice que el Espíritu que ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Esto es para los que recibieron el bautismo del Espíritu Santo y que lo han apagado. Pero para los que no lo tienen, necesitan reconocer a Cristo como Señor. Tienes que volver a un verdadero arrepentimiento. Tienes que volver a entender el por qué se bautizó en agua. Pero también lo tiene que buscar, lo tiene que desear, lo tiene que esperar y lo tiene que, mi hermano, anhelar con todas sus fuerzas. Lucas 11, póngase de pie. Amén. Su capítulo 11. Póngase de pie, amado hermano. Dice la palabra 11:9 en adelante. Yo os digo, pedid y se os dará. ¿Quién habla? Jesús mismo le está diciendo a usted. Yo os digo, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. ¿Qué está diciendo Jesús? Si tú lo pides, Él te lo va a dar. Porque muchas veces hablamos de reverenciamente nada más de la oración, pero no se ha dado cuenta que el punto central se encuentra hasta el final del versículo que le voy a decir. El amigo inoportuno, mi hermano, es una lección para aquellos que quieren el bautismo del Espíritu Santo. El amigo inoportuno es aquel que es como el insistente, como el que está constantemente como la piedrita en el zapato hasta que lo obtiene. ¿Quieres el bautismo del Espíritu Santo? Tienes que ser como el amigo inoportuno. Pídeselo y Él te lo va a dar. Búscalo y lo vas a hallar. Llama y se te va a abrir la puerta. Porque todo aquel que pide recibe. El que busca y el que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros si su hijo le pide pan le dará una piedra? O si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente? O si le pide un huevo le dará un escorpión? Mire lo que dice abajo. Aquí está el corazón del capítulo 11 del 1 al 13. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Cuanto más vuestro Padre Celestial les va a dar el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Lo apagaste, dile Señor, sí, yo contristé al Espíritu Santo, pero quiero volverlo a activar, quiero volverlo a sentir, quiero volverlo a palpar, quiero anhelarlo de nuevo como al principio. Señor, yo no lo tengo, pero yo te lo voy a pedir. Yo no lo tengo, Señor, pero quiero obtenerlo, quiero, Señor, que more en mi vida. Y para eso, mi hermano, primero tenemos que reconocer el señorío de Cristo, nos tenemos que rendir a Él. Reconocer el señorío de Cristo es decirle, Señor, yo no lo puedo hacer con mis propias palabras, ni con mis propias fuerzas. Si recordamos las palabras de Zacarías, no es con fuerza ni con poder, sino con mi Santo Espíritu. Usted lo desea esta noche. Ahí donde está, mi hermano, no le voy a pedir que pase a este altar. Porque muchas veces pasan al frente ya queriendo recibir y sabiendo que hay algo que se tiene que hacer. Hoy se lo acabo de decir. Uno, reconozca el señorío de Cristo. Ríndase a Él primero con todo su corazón. Si usted ya fue bautizado, bueno, pues es tiempo de volvernos a rendir ante Él. Levante sus manos ahí donde está. Quiero pedirle que cierre sus ojos. Si tú has sido bautizado por el Espíritu Santo, levanta tus manos y dile, Señor, hoy reconozco, Señor, que tú eres Señor.